Hola, gracias a todos por escuchar un nuevo episodio de Comunal Podcast, en donde hoy platicaremos sobre la importancia del uso de las pantallas, de los medios de comunicación y cómo estos pueden contribuir a un mundo más solidario, más responsable y más generoso. ¿Y quién mejor para platicar de esto que Gabriela Delgado Flores, quien es directora general de la Asociación a Favor de lo Mejor? Ella es licenciada en comunicación y tiene una especialidad en producción en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Tiene diferentes estudios como en el IPADE, un máster en innovación social, es fundadora del proyecto y del movimiento Yo Creo un México Mejor. Entonces para mí es un gusto tener aquí a Gaby. Gracias Gaby por aceptar la invitación. No, hombre, gracias a ti, encantada de platicar con un colega que utiliza la comunicación para inspirar a muchas personas. Muchísimas gracias Gaby. Pues yo creo que se trata de eso, ¿no? De justamente cómo usamos a favor, ¿no? Todo el tema de la comunicación, porque creo que vivimos en un mundo en donde el contenido es rey, pero pues estamos generando contenido a lo bestia y no necesariamente contenido de valor. Totalmente de acuerdo. Hace poco leía un estudio en el que decían que el celular lo abrimos 200 veces, ¿no? O sea, que de pronto a lo mejor tenemos o no notificaciones, pero sí estamos en el mundo de la conectividad, de las pantallas, en la que, no sé, si le preguntamos a las personas cuántas plataformas tienen, en la que consumen contenidos, cuántos grupos de WhatsApp, cuántas redes sociales, o sea, tendremos una exposición a mensajes constantes, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos recibiendo mensajes. Y entonces, esto claro que hace como que haya una diversidad de pantallas, de contenidos que necesitamos, por un lado, elegir mejor y por otro lado, conocer cuáles son esos mensajes que están viajando a través de esas distintas pantallas. O sea, desde el celular y los grupos, los WhatsApps, nuestras propias redes sociales, qué tanto curamos el contenido o estamos como dispuestos a recibir cualquier información y no pasan por un filtro personal. Entonces yo lo que creo y un poco la tesis desde a favor de lo mejor es justo esto que tú decías, o sea, cómo ayudamos a que esta conectividad nos ayude primero personalmente, ¿no? O sea, que al final le estemos metiendo contenido de valor a nuestra cabeza, a nuestro corazón, ¿no? Para decir con qué le estoy metiendo. Y por otro lado, que eso nos ayude a conectar con más personas, porque si bien es cierto que abrimos el celular 200 veces al día, de pronto otro fenómeno que está pasando es que nos está alejando de las personas más cercanas, ¿no? O sea, entonces yo lo que creo es que son esas grandes paradojas. Yo soy una optimista natural, ¿no? Y yo diría que estamos en el mejor momento de la historia, justo por eso, porque podemos tener momentos en que las voces que antes no tenían espacios lo tengan, en generar espacios, historias de visibilidad para grandes actores sociales que están moviendo y que están haciendo cosas impresionantes. Tú eso lo haces muy bien, pero necesitamos transformarlo, o sea, necesitamos darle propósito, intención a los que comunican, pero también a los usuarios. Bueno, creo que es fundamental esto y ahorita pensando, pues somos mucho consumidores de noticias y de cosas muy negativas, ¿no? Creo que ese morbo vende o atrae, pero pues falta aprender la tele o ver todas las noticias y todo parece que es negativo. ¿Qué tanto podemos empezar a cambiar eso? Porque yo creo que vivimos en un mundo, pues sí, con muchas cosas negativas, pero también con muchísimas positivas que no se están viendo. ¿Será porque no tienen tanto engagement o por qué no hay tanta exposición a estas buenas noticias? A ver, para eso hay varias teorías, ¿no? Y yo lo primero que te diría es que nos acostumbramos muy rápido, ¿no? O sea, a las noticias negativas, ¿no? O sea, nos acostumbramos. Y de pronto, pues es mucho más fácil hacerlas. O sea, es más fácil decir hubo tantos atropellados, eso es fácil. Pero en cambio, contar con historias positivas tienen un poco más de reto, ¿no? O sea, se necesita como, a ver, ¿y esto por qué? Porque es protagonista. Entonces, esa para empezar sería una tesis. Una segunda es que tenemos mayor recordación, ¿no? O sea, de pronto sí podemos enterarnos de cosas positivas que van sucediendo, eh, pero son, o sea, las recordamos, pero a lo mejor con menos intensidad que lo recordamos, no sé, no sé, historias negativas de hubo un asalto, hubo un tal, como que eso tiene mayor recordación. La realidad es que hay muchas cosas positivas que están pasando
que no hemos sabido contar bien, ¿no? O sea, y que necesitamos justo darle la vuelta. A mí una cosa que me parece muy esclarecedora es cuando en plena pandemia, cuando estábamos así surgía, ¿no? O sea, la OMS, entre las recomendaciones fundamentales que daba para el manejo de la pandemia, además de el cubrebocas, lávate las manos, etcétera, dijo, ojo, hay que cuidar la dieta mediática. ¿Qué es eso que le estás metiendo a la cabeza? O sea, a mí me parece que eso es un punto de partida que tendríamos que estar repitiéndonos. O sea, si son noticias que te mueven al estrés, si te generan pánico, ¿cuál es eso que le estás metiendo? Información para decir, a lo mejor no es necesariamente lo que necesitas ahora. ¿Cuántas veces no te pasa que dices, oye, prendo el noticiero? A mí la verdad es que de pronto dije, voy a hacer justo esta recomendación de bajarle un poco a ciertos noticieros o cuidar las horas en lo que lo veo. O sea, decididamente por la noche no veo noticias. Y hace poco me tocaba cuidar a una tía que la acababan de operar y entonces me dijo, yo veo el noticiero de la noche. Ah, perfecto. Entonces yo me acuerdo que yo estaba pegada y decía, ¿cómo puedes dormir después de esto? ¿No? O sea, de balacera 1, balacera 2, etcétera. Eso es un poco lo que tenemos que preguntarnos, o sea, ¿cuándo, en qué dosis estamos consumiendo? También hay noticias esperanzadoras. Y yo te diría que los medios incluso tienen medido que hay cuando ponen noticias positivas, y tú fíjate en algunos noticieros, de pronto se llevan el video viral y te ponen el video del perrito, el gatito, la jirafa, etcétera, porque necesitan, porque las personas nos cansamos, la cabeza se estresa, o sea, genera estrés, va directamente a la salud mental. Entonces, eso digamos que lo tienen medido de pronto esos picos de tal, y cómo baja la audiencia porque ya me cansé. Y entonces van poniendo ciertas noticias que sean mucho más positivas, noticias soft, que ayuden como un poco a aligerarlo. Y también hay portales que dicen, nuestra noticia más leída es la noticia positiva. Entonces, yo creo que es una invitación a ambos lados. Por un lado, a los medios que digan, oye, yo reconozco, luego más adelante, si quieres, platicamos del pacto que hicimos con los medios de comunicación justo para dar noticias positivas, pero el otro lado de la cancha está en nosotros como audiencia. Ahora venía para acá y me hablaban para preguntarme mi opinión sobre ciertos programas que ahorita no solo en la información, sino también en el entretenimiento, ¿no? O sea, que de pronto hay unos abusos en los típicos reality shows en los que se están hablando mal de este tema. Digo, ojo con, o sea, la responsabilidad del estar o sea, del comunicador, del periodista, es muchísima. Yo siempre digo, hay que hablar del privilegio que tenemos y la responsabilidad de estar frente a un micrófono. Pero por otro lado, también la audiencia, tenemos que hacernos cargo de a qué le abres espacios, a qué le das like, la economía de la atención que dice, a ver, pues yo le voy a dedicar que es por el bien más preciado, ¿no? Pues que te quedes ahí 20 segundos viendo el video, que ya no digas like, compartir, porque a lo mejor eso nos puede dar oso, ¿no? De no, ¿cómo va a dar? Pero ya lo viste, ¿no? Esa economía de la atención tenemos que ser mucho más rigurosos con nosotros mismos, porque al final del día estamos potenciando esos mensajes que, número uno, a ti no te hacen bien y dos, socialmente tampoco queremos replicar. Y también creo que vivimos un tema de adicción prácticamente a las pantallas. Yo, por ejemplo, ahorita que lo platicas, pensando Twitter, ¿no? Yo quité Twitter, a veces digo, todavía me meto esporádicamente y la verdad es que saca lo peor de mí. O sea, Sí. saca un alter ego en que te digo, es puro hate, pura política, pura gente y te descoses ahí, ¿no? Inventando madres casi casi que creo que no debería de ser. Creo que tenemos la posibilidad de elegir, como bien dices, elegir los espacios, elegir los tiempos. Dime a quién sigues y te diré quién eres. Creo que ahorita también platicamos de eso. Creo que es importante, pues sí, ser más cautelosos con la forma en la que lo estamos consumiendo, porque pues esta inmediatez y esta información tan fácil, pues obviamente también presenta un tema de fake news que está creciendo muchísimo y que todo el tiempo nos llega a la cadenita vía WhatsApp, vía redes, tal. Y en vez de cerciorarte, pues lo estás compartiendo. ¿Qué peligro hay ahí detrás? Totalmente de acuerdo. Creo que, no, o sea, no sé, me parece que la palabra, o no sé, clave de esto es un poco como responsabilidad personal, ¿no? O sea, que justo de pronto dices, en este cúmulo de información, ¿cuántas veces puedes leer
todos los adjuntos que te llegan, ¿no? O sea, en los grupos que te mandan cadena 1, 2, 3. A mí me da risa de pronto, no me contestaste. Y yo dije, es que jamás voy a contestar una cadena. O sea, si quieres que yo vea algo, ponme, Gaby, 2 puntos, ¿qué opinas? Pero si es video 1, 2, 3, que dura además 10 minutos, es imposible, ¿no? Digo, a menos que ya sea que alguien que me manda algo de valor, a mis tías una disculpa si no veo lo que me mandan, pero lo que creo es que responsabilidad personal para decir, a ver, ¿cuál es eso que al recibir un mensaje tiene cara de esto es verdadero o es falso? ¿No? O sea, no, pues es un medio serio el que lo trata, es un reportero, porque claro, es imposible, o sea, de pronto solo vemos encabezados, vemos fotos, vemos memes, y que como parece y se parece, confiamos en la persona que nos lo manda, número 1. Número 2, tiene pinta de confiable. Y la verdad es que no tenemos tiempo de revisar las fuentes, si hay otros medios que estén hablando de eso, o la verdad es que ya, reenviar a todo mundo. Entonces, ese parón, o sea, yo creo que es pausa, necesitamos pausa, o sea, que es una de las paradojas en las que decía al inicio, ¿no? O sea, al final, porque si no, estamos en el siglo de las pantallas, de la conectividad, y tenemos información falsa. Y tenemos una conexión aparente que se vuelve superficial. Entonces, la palabra, yo diría responsabilidad y pausa, porque si no, no vamos a poder hacer un paro para decir, esto claramente es falso, ¿no? O sea, o esto voy a cotejar si alguna otra persona está hablando de esto. O preguntarle a alguien que sabe un poquito más, ¿no? O sea, porque si no, llenamos estas antenas y ventanas y pantallas maravillosas de basura. Entonces, creo que a nadie nos gusta pensar que somos como transmisores de basura. ¿No? Y así como somos lo que consumimos, lo que comemos, nuestros hábitos y todo, pues esto es algo donde tenemos que poner atención, ¿no? Pasamos 200 veces revisando el celular, pero 5 8 horas en el celular, ¿no? ¿Qué estoy consumiendo? Porque todo eso me genera emociones, me genera pensamientos, me genera estrés, me genera ansiedad. Y si nada nos estamos contaminando internamente en eso, pues por eso estamos viendo en este siglo tantos problemas de salud mental. Yo creo que eso es debido a las pantallas y a esta desconexión que también está habiendo entre las personas, bien lo decías. Todo el tiempo nada más estamos desconectados de del mundo real y conectados en esta inmediatez del mundo digital. Exacto, y como bien te decía, yo soy una optimista de la tecnología y también reconozco aquellas cosas que son limitantes, ¿no? O sea, o sea, es y lo máximo poderte conectar con con cualquier persona al otro lado del mundo y tener conversaciones. Pero también reconozco lo limitante y la ventaja que es ver a una persona cara a cara, verla a los ojos, la palmada en la espalda. Eso, riqueza, la intuición, cosas que genera la personalidad, o sea, cada uno, ¿no? Eso no lo podemos perder, ¿no? Entonces me parece que en esta riqueza, o sea, cómo usamos estas pantallas como un recurso de apoyo y no solamente como una finalidad. Y ahora sí, platícanos un poquito más de qué es a favor de lo mejor y pues cómo empieza, cómo surge. Claro que sí, A Favor de lo Mejor es una asociación civil que tiene 26 años trabajando justo porque la comunicación y la tecnología impacten positivamente. Surgió a finales de los 90, impulsada por un grupo de hombres y mujeres que estaban muy conscientes, la mayoría gente del mundo de la empresa, rectores de universidades, líderes sociales, como empezaron a reconocer, yo siempre digo que hay gente visionaria, ¿no? Y entonces decían, es que el impacto que tiene la televisión, la radio, etcétera, en las personas es increíble, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a que ese impacto sea positivo? ¿No? Entonces empezaron y como un poco como a ver nuestro papel desde las empresas, desde las universidades, qué podemos hacer. Y lo que se hizo fue como ayudar un poco como a orquestar algunas líneas de acción que ayudaran a este propósito, al mismo tiempo que se hacía una investigación en otras partes del mundo de qué había en iniciativas similares para ayudar a esto. Y se encontraba que, por ejemplo, en Canadá se promovía la autorregulación de los medios, y en Chile todo un tema de alfabetización o educación para el uso crítico de la comunicación. Y en España otro tema como de códigos de ética.
Y entonces, como en México somos unos atascados, lo que pasó fue que dijeron, hagamos todo, ¿no? Y entonces, justo como promover la integralidad, una responsabilidad compartida. ¿Quién puede hacer que la comunicación sea mejor? Todos. ¿Quién puede hacerlo? El productor, el que genera contenido, ¿no? Las mismas, los concesionarios, pero también el público, pero también la autoridad, también el anunciante, la empresa, como en una forma de coparticipación y colaboración, ¿no? En la que todo el mundo hace un cachito. Y eso, si lo trasladas al mundo digital, pues tiene toda la relevancia del mundo. O sea, hoy en día, una empresa que puede decir tiene un código de ética espectacular, pero a la hora de la hora tiene que contratar a un creador de contenido que se vuelva su vocero. Ese vocero tiene una agencia y esa agencia contrata una plataforma y o sea, sigue siendo vigente esta visión constructiva y colaborativa de la comunicación. A eso nos dedicamos desde hace 26 años. Por supuesto que ha ido migrando el trabajo, antes muy en medios tradicionales, en tele, radio, etcétera, pero siempre con el mismo fundamento. Hoy en día estamos trabajando 3 grandes pilares. Uno, lo educativo, cómo ayudar y enseñarnos a hacer un mejor uso de las pantallas. Un uso sano, seguro y yo siempre digo disfrutón de la tecnología, ¿no? Que no se vuelva con todos los riesgos que hay de cyberbullying, sexting, etcétera, en adultos, pero en niños chiquitos, pero en adultos mayores. El tema de las extorsiones es una cosa espantosa, que se vuelvan aliados. Entonces, para eso hay que aprender, ¿no? Hay que alfabetizarnos en eso. Luego toda una parte de inspiración que también me encanta porque es darnos cuenta y sobre todo ayudarles a los creadores de contenido a que ellos son referentes de otros, ¿no? O sea, es maravilloso pensar que tú puedes ser el vocero o al que siguen muchísimas personas, millones de personas. ¿Qué traes dentro? Y de por qué vale la pena seguirte, por qué vale la pena que las personas te dediquen un poco de tu atención. Cómo les tratas, eres empático o hablas de lo que sea con tal de vender o si los tratas como, no sé, como el líder de una comunidad. Entonces esa es la segunda. Y la tercera es como nuevas narrativas y ahí es donde se apalanca todo el movimiento de Yo Creo en México Mejor. Hablando de creadores de contenido, creo que ahora se está volviendo una tendencia e incluso he conocido gente joven que ha renunciado a trabajos formales para ser creador de contenido y es algo aspiracional, que no quiero decir que esté bien o mal, no lo voy a juzgar desde un aspecto ni ético ni moral ni mucho menos, pero creo que sí hay una responsabilidad detrás de estos creadores de contenido porque justamente bien lo dijiste, son un micrófono para una audiencia muy grande. ¿Y qué están haciendo? Y creo que ahí estamos perdiendo mucho este sentido real de generar contenido de valor y cualquiera ya es creador de contenido, cualquiera, ¿no? Incluso esa parte de comprar followers, de que ya es un mercado, ¿no? Que incluso las marcas también ya lo están viendo como estos creadores de contenido, pues para ellos son un anuncio en tiempo real, ¿no? En las redes sociales, pero creo que también es alarmante ver esa parte porque pues generamos mucha basura. Totalmente. Hace, no sé, un par de meses tenía una comida con algunos rectores de universidades. Y ese era un poco como el punto que más nos decían, ¿no? O sea, a ver, oye, parece que ya no hay espacio, no hay cabida para los médicos, ¿no? Para los abogados, ya todo el mundo quiere ser creador de contenido. Y también, y si lo ves, o sea, de hecho, hay estudios en los que dicen que el 60%, ya no solo generación Z, sino los más chiquitos, quieren ser creadores de contenido. Entre youtubers, creadores, gamers, se va como el 60%. Entonces, digamos que sí hay una aspiración real, ¿no? O sea, y lo que nosotros siempre decimos ahí, y yo cuando hablo en muchos foros sobre esto, para educadores, para padres de familia, para rectores, a mí de pronto digo que eso me parece una buena noticia, ¿no? O sea, una buena noticia pensar que una persona dice, yo quiero que mi voz sea escuchada, ¿no? O sea, un chavito a lo mejor ya antes quería ser bombero, futbolista, cantante, y ahora dice, no, yo quiero ser youtuber o tiktoker o lo que sea. Está bien, siempre y cuando, y para mí es una gran oportunidad formativa para decir,
Y de hecho hay sesiones que nosotros damos para chavitos y para creadores con TikTok y con las mismas plataformas trabajamos de cerca. Y hay una gran pregunta, es ¿para qué quieres la influencia? Entonces, ¿lo quieres solamente por dinero, fama, fortuna? Ego. Exacto, un número uno que parece fácil, ¿no? O sea, ya cuando dices, solo ponte a publicar contenido, todos los tales, a tal hora, a generar, a contestar, ya veremos si es fácil, ¿no? O sea, solo por el tema de constancia, de creatividad, de contenido, o sea, eso ya necesita disciplina, que la gente se deslumbra y no sabe lo que necesita. Pero después está el gran propósito. O sea, ¿tú de qué quieres hablar? ¿De qué vas a ser referente? ¿Por qué, lo que decía hace un rato, por qué mereces ser escuchado? Y cuando haces esa pregunta, a mí me parece que surge lo mejor de las personas. Porque claro, de pronto vemos abusos. Y todos notamos cuando alguien nos quiere ver la cara y decir, ay, uso tal, y dices, amigo, me estás vendiendo, o sea, me estás vendiendo basura o quieres que te compre, o sea, se necesitan muchos valores personales para estar frente a la pantalla. Necesitas congruencia, necesitas tener un objetivo, necesitas un propósito claro, o sea... Ahí me gustaría interrumpirte. Creo que esa parte de la congruencia es fundamental, ¿no? De ser auténticos, pero yo lo he visto y me ha tocado ver creadores de contenido en donde en la pantalla son unos Sí, sí. y los conoces en la vida real y no tienen ni social skills, no saben ni cómo interactuar contigo, su seguridad está metida dentro de un mundo virtual y eso me parece gravísimo, ¿no? Porque justamente están vendiendo un avatar, un alter ego al que no son y yo creo que ahí está partiendo algo, híjole, delicado de los jóvenes en ese sentido, ¿no? Me encanta el que lo digas, el para qué lo quieren ser, pero muchas veces es tendencia, ¿no? Ay, como él es, y como mi amiguito se hizo viral y también tiene sus followers, y empiezan a vivir una vida que no les corresponde, vacía. El otro día también veía que incluso en Los Ángeles, imagínate a lo que llegamos, en Los Ángeles rentan cabinas de aviones privados, o sea, es un escenario, no es un avión privado, es un escenario que simula un avión privado para tomarte videos y fotos ahí en busca de likes y este ego desmedido, absurdo, de Total. basura, que genera un vacío y todo el tema de salud mental que yo veo. Sí, que me encanta cómo lo dices, que al final creo que es un punto que tenemos que poner en la mesa de manera constante. Porque por un lado es para qué quieres esa influencia, cuáles son esos temas. Pero dices, a ver, sí, muy bien, yo quiero, y es una pregunta que lo hacemos de manera constante, ¿no? Para gente ya gigante, como para el nano, como el que quiere ser, que se le antojó. Y notamos la radical diferencia cuando dices, no, pues yo porque quiero eso, una fama, pero eso se agota muy rápido. O sea, eso es a cuando dices, esta persona está poniendo incluso su propia inteligencia emocional, su propia salud mental por ese deseo desmedido de likes, como tú dices, ¿no? Que eso se va a agotar muy rápido y eso nunca va a ser fructífero. O sea, va a ser fructífero un tiempito, pero eso, uno, agota a la audiencia, eso no es duradero, y dos, a la misma persona no le hace bien, ¿no? Entonces yo diría, nuestra tarea está en cuáles son esos role models que vamos teniendo, ¿no? O sea, alguien que aparece que está en los mejores lugares, sí, muy bien, pero solo habla de eso. Qué pereza, o sea, perdón, pero en cambio dices, a ver, ¿de qué eres referente? Tratas a tu comunidad como eso, o sea, le abres espacios a las causas más impresionantes. ¿Cuánta gente hay que tú la conoces? O sea, y los conocemos de personas increíbles haciendo cosas espectaculares de manera callada, ¿no? O sea, digo, a ver, ¿cómo pueden ayudar a ser voceros de esas A causas? que ellos tengan ¿No? O sea, esos followers. Sí. te dan 3 vueltas, amigos. O sea, aunque tú tengas millones de seguidores, ¿no? Y, o sea, dices, oye, sí es cierto, ¿cómo generamos esas líneas comunicativas para que estas personas que hacen y que son los que merecerían tener los millones de followers, que puedan cruzarlo? Yo también creo que hay gente que tiene esta habilidad de conectar, ¿no? O sea, y lo hace de manera súper creativa. Esa es una virtud que hay que reconocer. Hay que darle sentido, ¿no? O sea, y por eso me parece que lo constante es para qué quieres la influencia y cómo les ayudamos también a trabajar su propia inteligencia emocional, porque la realidad también es que a muchos se le van. Y yo he hablado con muchos creadores que dicen, ya, o sea, tengo el tecnoestrés, o sea, ya estoy pegado,
oigo notificaciones cuando no hay, creo que, o sea, y estas las social skills que se están perdiendo, el uno a uno, ¿cómo les acompañamos? Creo que es una cosa que tenemos que tener como de referencia constante. Nosotros una buena parte hacemos esto. En un par de meses vamos a lanzar la Influencer Academy, pero es con ese, ¿no? O sea, que es justo ser de influencia, pero lo que implica influir y tener el privilegio de poder influir en otros. Me encanta. Pero desde este otro lado, ¿no? O sea, como con responsabilidad social. Y creo que es hoy, más que nunca, la oportunidad que tenemos de construir mensajes de valor, y para eso necesitamos gente apasionada de la comunicación, de la tecnología, que ponga su imaginación y su creatividad también al servicio de los otros. Y que no solo la moneda de cambio sean estos likes o este alcance, ¿no? Porque pues obviamente nunca se va a viralizar un video educativo o un documental o algo no más en ese sentido, ¿no? Sí. Siempre es lo chusco, lo divertido, lo morboso. Pero ¿cómo logramos que no sea la única moneda de cambio, sino que la gente sí vea este contenido de calidad, tanto las marcas y todo, pues lo premien de esa manera, ¿no? No solamente darle dinero o sí, recursos a los chavitos por tener followers y es un chavito vacío, banal y hasta mala persona, pero pues como tiene followers, pues ahí estamos, ¿no? Entonces creo que es importante. ¿Hay alguna forma de empezar a regular a estos creadores de contenido? Tengo entendido que en otros países pues está más regulado, aquí en México se intentó, ¿no? Y algunos ya tenían que poner todo el aspecto de publicidad y cosas así, pero ¿hay algo más de su contenido, no tanto de su publicidad? No tanto, o sea, yo te diría que es muy complicado, o sea, yo no conozco un país en el que sea exitosa la regulación, porque son muchos, o sea, como muchos lados en los que pone, ¿no? O sea, como al mismo tiempo fomentas la libertad de expresión, porque si no, ¿quién regula? ¿Quién supervisa? O sea, creo que ahí se puede dar también para abusos. Yo creería que el mejor camino es la autorregulación, o sea, una parte coparticipativa, que sí la ley, a ver, ¿cuáles son? Y yo te diría, en México hay cosas en las que dices, no se vale y no se puede hacer. Y las mismas plataformas, o sea, si tú ves las normas de la comunidad que te da TikTok, que te da Meta, o sea, dices, pues esto está para que lo usemos, o sea, ¿qué puedes usar de publicidad infantil, de alimentos y bebidas, de perfumes, de bancos? Ya hay muchísimo código. ¿Qué necesitamos? Que los creadores, que las agencias y las empresas lo conozcan, que sepan que hay una carretera gigante en la que pueden transitar, pero tiene, o sea, sí tiene límites y está marcado, o sea, sí hay un punto en que la carretera se acaba, ¿no? Entonces no puedo yo, con tal de vender, usar cualquier cosa que sea engañoso, que tal, o sea, me parece que en la medida en que conozcamos esos códigos, nosotros hicimos un código de conducta, una propuesta de código de conducta, después de que buscamos en no sé cuántos países cuáles son las mejores normas, ¿no? Y salieron 8 puntos de sé empático, sé genuino, sé veraz, ¿no? O sea, que está como muy inspirador y al mismo tiempo muy congruente con respetar a las audiencias. Hablamos ahorita de libertad de expresión, qué importante, ¿no? México, ¿qué está pasando en este sentido? Creo que a veces, tristemente, se están callando a estos activistas, a estos grandes periodistas. Desde mi punto de vista, y yo siendo un poco crítico, creo que los medios de comunicación muchas veces simplemente comparten los mensajes, ¿no? Y no necesariamente están haciendo una investigación periodística. ¿A qué me refiero? Hoy vemos a nuestro presidente hablando todas las mañanas y él rigiendo un poquito de lo que se va a hablar. Y yo creo que eso también es donde debemos de ser un poco más estrictos como medios de comunicación, de decir, pues esto que dijo esta persona, pues no necesariamente es relevante y muchas veces no es relevante, pero eso es lo que le importa para él, marcar una tendencia hacia donde queremos llevar la información y no estamos desglosando pues un periodismo de investigación por miedo a discutir con el gobierno, por miedo a que nos quiten la concesión, X o Y. ¿Cómo podríamos lograr como país no tener ese miedo hacia que pueda pasar algo en ese sentido en cuestión de comunicación y libre expresión? A ver, yo creo que es todo un tema y podríamos dedicarnos varios programas a hablar solo de eso, ¿no? Creo que sí hay todavía como un tema de periodismo de investigación serio y confiable que se da. También es cierto, y hay que decirlo porque yo lo he hablado con periodistas, ¿no?
que de pronto parecería que eso no tiene, no es bien recibido por la audiencia, ¿no? O sea, que se quieren cosas mucho más rápidas y de pronto por eso, pues parece que la noticia o sea, que también hay una crisis mediática en el que cada vez hay menos reporteros y que para cubrir demasiadas fuentes, ¿no? O sea, que a lo mejor antes tenían como una parte de un solo reportero cubría una fuente y ahora están repartidos, ¿no? O sea, como que ahí me parece que la crisis económica de los medios responde también un poco a esto, ¿no? O sea, que hay que continuar ciertas líneas editoriales, etcétera. Creo que hay una solución o una cosa que aporta son dos cosas. Uno, el mundo digital, justo para eso, ¿no? O sea, para decir, a lo mejor hay cosas que no necesitan una línea editorial de cualquiera de los lados, Correcto. ¿no? O sea, que fomentan una línea u otra, que ahí el mundo digital ayuda mucho. Y dos, el papel también de la audiencia. O sea, por eso creo que el punto, que hablamos poco y siempre creemos que la responsabilidad está allá en el otro, pero dices, oye, yo, ¿a quiénes sigo? ¿A quiénes leo? ¿No? O sea, y creo que lo hemos visto en los últimos meses con mayor intensidad en México, cómo nosotros mismos rompemos nuestras cápsulas o burbujas de eco, ¿no? O sea, no todo el mundo a mi alrededor piensa, pues sí, pero a lo mejor búscate a alguien que piense B, ¿no? Y vas cotejando y te vas haciendo una opinión mucho más pensada, mucho más informada, en la que puedes cotejar ciertas voces, y eso sin duda le ayuda a la libertad de expresión. No, número uno, ayuda al juicio personal, pero dos, ayuda también a que vamos escuchando las distintas voces y entonces vamos generando círculos de libertad de expresión también. Y ahora que traes el tema de yo creo un México mejor, me parece excelente que haya un movimiento así. Platícanos cómo surge y de qué va. Mira, justo surge de esta sensibilidad y esta experiencia que teníamos de hablar con los medios de comunicación, pues sobre eso, contenidos, cómo podemos aportar contenidos de valor. Y darnos cuenta de que estábamos ya como en un círculo vicioso de, no, yo mira, voy a quitar un poquito de la violencia de esto, pero vamos a hablar tal. Dijimos, qué cansado de pronto y eso como tener una Sí, vara como tan si fueras el bajita. policía tú de los medios, Exacto. ¿no? Y decir, y además tener una vara tan bajita. O sea, yo me acuerdo hablando un día con una televisora que estaban con una narconovela, ¿no? Entonces nos decían, no, es que gracias a los consejos que nos dieron, ya editamos esa novela y entonces ya cuando hablamos ya se habla de cargamento y nunca se dice droga. Yo digo, es que creen que la gente somos imbéciles y que cargan limones, ¿no? Entonces, yo te diría que después de ver eso, o sea, juntaron como varios factores. Ese es uno, o sea, como ese hartazgo, decir, una línea de discurso muy pobre. Y por otro lado, la convicción firme de que México es un gran lugar en el que necesitamos cambiar la forma en que hablamos de México y los mexicanos. En lo que esto que hemos dicho, ¿no? O sea, en que tienen espacio muchos más ejercicios de personas fundadoras, fundadores, colaboradores de miles de movimientos y organizaciones que están haciendo cosas increíbles por el país y que no tienen cabida. Entonces la pregunta es, ¿estás creando un México mejor? O sea, ¿tú qué puedes hacer? Y darte cuenta, y yo siempre digo, ponerte el lente de una narrativa distinta. O sea, en el que reconocemos que tú y yo somos unos actores protagónicos de ese cambio en el México que queremos. Pero no va a pasar si lo delegamos. Decimos, mira, alguien que lo hagan las fundaciones, que lo hagan los gobiernos, que lo hagan las empresas. Y si yo, en lo individual, puedo hacer algo para entonces impactar lo colectivo. Y yo te diría que nace de nuestra experiencia en la comunicación y nuestra pasión por México. O sea, yo estoy convencida que hay demasiadas cosas positivas que no nos contamos, que le hacemos un flaco favor cuando nos la callamos. Y cuando dicen, no, yo les voy a contar, ya de pronto a mí en mi familia me pasa de, a ver, ya que estamos en la sobremesa, a ver, cuéntanos algo. Y yo les voy a contar tal iniciativa, tal organización, tal ese colectivo, estos niños, esto es tal. Ya de pronto me dicen, ay, vente la buena noticia. Pero si todos hiciéramos ese ejercicio, descubriríamos a la vecina, al abuelito, al tal, que está haciendo cosas increíbles y que merece la pena ser contado. Y creo que eso genera un punto en el que ponemos el foco en los atributos positivos que tenemos los mexicanos.
de pronto seguimos cargando narrativas residuales, incompletas, ¿no? O sea, somos pésimos para las matemáticas. Y vamos por el mundo hoy, la rompemos en robótica, en industrias aeroespaciales, en la calidad de mano de obra, y nosotros no nos compramos eso. Entonces, me parece que el no delegar esa responsabilidad y actuar en protagónico es el foco que inspira este movimiento. Me parece increíble. ¿Qué historia te viene a la mente que nos puedas platicar de este tipo de personas o a ti en lo personal que te inspiren y que digas, wow, ¿no? O sea, esto que se está haciendo vale la pena voltearlo a ver y darle más visibilidad. Para eso también podríamos tardarnos mucho, pero me encantan muchas, ¿no? O sea, yo te diría, por ejemplo, de todo tipo, ¿no? O sea, me recuerda ahora una orquesta, ¿no? Que es una orquesta filarmónica que da conciertos por el mundo y que tiene como una de sus puntos torales es que cada vez que va a dar un concierto, busca los recursos para dar un concierto en zonas de bajos recursos, porque están convencidos que hay que llevar arte a todo el mundo, ¿no? O sea, a todos lados. Entonces, a mí este ejercicio que, a ver, los músicos, el director de la orquesta y tal, se ponen de acuerdo y dicen, sí, vamos a ir a la sala Nesa, en no sé dónde, vamos a Berlín, y ya regresando en México, uno por uno. Entonces, a mí ese ejercicio me parece increíble porque habla de su responsabilidad y de su generosidad. Claro. Otro que me encanta es de unos chavitos, ellos de Veracruz, de primaria, ¿no? O sea, esto es de una organización que se llama Somos el Cambio, que va y fomenta un poco como la actividad, o sea, cómo ayudar a ser agentes de cambio en las localidades, en niños, desde preescolar hasta secundaria. Y entonces en estos ejercicios de un profesor de que observa, analiza, siente, ¿qué puedes hacer tú para transformar? Y entonces imagina el cambio y tal. Entonces, unos niños que se dieron cuenta en la parte norte de Veracruz, colindando con Tamaulipas, se dieron cuenta que uno de los problemas era la deserción escolar. Y entonces, pero pues porque porque hay deserción, porque faltan tanto a clase, y resulta que justo como colindan, algunos niños de Veracruz vivían en Tamaulipas, o sea, al revés, o sea, iban a la escuela de Veracruz, pero vivían en esa parte, y un río era el que cruzan para poder llegar a la escuela. Y claro, el río te cuesta 4 pesos el viaje, ¿no? O sea, o 3.50 o no sé cuánto, entonces 7 pesos al día y eso por tal lo vuelve complicado. Y entonces los niños se organizaron, pues dijeron, este es un problema, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos hacer? Y entonces organizaron, hicieron colectas, venta, porque además el punto es que no pueden delegar eso a otra persona. ¿Qué vamos a hacer? Entonces la venta con los papás, con los no sé cuánto, compraron la lancha y compraron los chalecos. De tal forma que ya puede ser ya el nombre de ya sabes, de la lancha ahí para la escuela, para que esa no sea una limitante y entonces los niños puedan ir y venir y no tener que pagar los 3 pesos o sus 4 pesos al día, que o sea, multiplicado por 5 por los hijos se vuelve un tema gravoso. Y entonces eso hicieron. Entonces yo cuando veo esos ejercicios, y bueno, en pandemia hubo miles, ¿no? Cuando veo esas iniciativas que parecen chiquitas, ya transformaste la vida de un niño. O sea, un niño que sí va a poder ir a la escuela, que sí va a poder terminar sus estudios y que hubo un compañero de su edad de 8, 9 años que pensó en darle la solución. Wow. A mí esas historias me parecen increíbles porque cuántas veces, ¿no? Tenemos nosotros oportunidades de hacer algo que parece chiquito por otra persona. Entonces creo que espacios como este ayudan mucho para ir inspirando a otros, ¿no? Y que es el ejercicio cotidiano que deberíamos hacer. Sí. ¿Cómo le hago para echarle la mano al de al lado y cómo me doy cuenta que mis manos, mi cabeza, mis pies pueden ayudar a alguien que tengo alrededor? Y tal cual eso, ¿no? Pensar en el bien común, quitar ese individualismo y buscar justamente ese espacio colectivo. Sí, total. Oye, y en cuestión de lo que te ha brindado a ti, tu trabajo y todo esto, ¿qué es lo que más has aprendido y que te ha dejado, pues, este tiempo en a favor de lo mejor? Ay, híjole, esa no me la esperaba, la verdad. No, no es cierto. A ver, yo aprendo de manera cotidiana. O sea, yo te diría que agradezco muchísimo poder trabajar en esto y dedicarme porque, número uno, me apasiona, porque creo en el poder de la palabra,
porque creo que cómo vas y conocer a tanta gente en la que puedes decir, oye, tu palabra impacta, importa y puede tener una resonancia positiva o negativa, tú elige qué quieres. Eso me encanta y me apasiona. Por otro lado, está todo este tema de incluso el uso de las pantallas, ¿no? O sea, como yo te diría que una cosa constante que veo es esta necesidad de la búsqueda del propósito, ¿no? O sea, yo te diría en todos los ámbitos, ¿no? O sea, el propósito, ¿para qué abres esa red social? ¿Para qué sigues a esas personas? ¿Para qué likeas? Ese propósito o sea, hay que hacer como, me parece como constante fijación, o sea, regresa a eso, ¿me aporta o no me aporta? ¿No? O sea, ese me parece que sería un segundo aprendizaje, ¿no? O sea, esta necesidad de reflexión y va con tu manera de pensar, con los valores que tú tienes, o no, o sea, ¿para qué le dedicas tiempo a eso, a esas cadenas, a esos grupos, etcétera? Y por último, yo diría, si algo creo que ha fortalecido mi esperanza en este país. O sea, yo sí creo que somos un gran país porque está formado por millones de personas increíbles, que somos más los que estamos haciendo algo por contribuir a nuestro alrededor y que tenemos que trabajar mucho más unidos para hacer esto, ¿no? Entonces, la verdad es un trabajo apasionante. Y hacer más ruido y más eco que contra esas noticias negativas y esa parte negativa, ¿no? ¿Qué sabes en eso? Ahora lo pienso ahora que te oigo. Hicimos un pacto con medios de comunicación, dado el Yo Creo en México Mejor, hicimos un pacto en el que 26 grupos de medios de comunicación nos abrieron espacios para transmitir historias positivas. Y yo creo que uno de los grandes aprendizajes fue que juntamos la voluntad de los medios y por otro lado organizaciones, que ahí Comunal está puestazo. Pero yo te diría que si de algo adolecemos es que no sabemos contar lo que hacemos bien. O sea, yo te diría, vas a la activación, vas al movimiento, vas al voluntariado y dices, wow, ¿qué es esto? Pásenmelo para hacer una nota y la nota dice casi como que el niño aprendió a leer y tú no, o sea, este método que tú inventaste, tantos niños beneficiados, como que hay un tema como de no cacareamos lo que hacemos bien. Entonces yo creo que ahí hay grandes oportunidades para ti, ¿no? Para nosotros, ¿no? Para decir, ¿cómo ayudamos a cacarear mejor? Porque es la medida en la que contemos mejor, de manera más atractiva, tendría más followers que cualquier persona que está vendiendo, ¿no? Nubes de cosas que no valen la pena. Sí, cosas de humo. Oye, mi Gaby, pues bueno, gracias por tenerte este espacio contigo, me encanta. ¿Cómo te puede encontrar la gente? ¿Cómo puedes seguir? ¿Cómo puedes ser parte de...? Buenísimo, pues en nuestras redes, @a favor de lo mejor. Ahí estamos dispuestos, nos encanta que la gente nos siga, que nos aporte, están en las distintas líneas, en breve saldrá la Influencer Academy. Me encanta. El Yo Creo un México Mejor es @Yo Creo un MX Mejor. Pues nada, ahí estamos puestos para colaborar con otros y que si tienen una iniciativa social que quieren que más personas conozcan, mándenoslas porque nosotros queremos eso, queremos ser los que mandan estas historias positivas y que estamos muy necesitados de ellas. Me parece que ahí es donde nos pueden seguir. Mi Instagram es Rupertita, es lo menos serio, pero bueno, pues ahí estamos. Y listo, encantada de platicar contigo. Igualmente, mi Gaby. Y por último, si pudieras cambiar algo de México, ¿qué cambiarías? Ok, a ver, yo creo que vengo de haber escuchado un estudio en el que se habla de la generosidad de los mexicanos. Y se dice que en México somos generosos, que estamos involucrados en causas sociales, pero de pronto estamos desorganizados. Entonces, si algo pudiera cambiar, sería ese. Yo creo que la organización y un poco la apatía, porque si bien es cierto que colaboramos, que nos conmovemos, que le damos, ¿no? O sea, que hacemos cositas, a lo mejor nos falta constancia para vencer esa apatía, para trabajar juntos y que logremos ser ese México con el que soñamos todos juntos. Sin duda, y es esa unión de voluntades que va a generar este cambio y invitar a la gente a que se atreva a hacerlo, ¿no? Que no solamente seamos activistas de closet o de redes sociales, sí, sino de sillón, participando en el mundo real y llevándolo a la acción. total. Pues mi Gaby, mil gracias por el espacio, gracias por todo lo que hacen, es un gusto para nosotros Comunal ser parte de,
en lo que podamos ayudar y cooperar, créeme que ahí estaremos. Gracias. Y pues gracias a la audiencia, gracias a los que nos ven, gracias por escuchar un nuevo episodio de Comunal Podcast. Sigan, por favor, las redes de A Favor de lo Mejor, involúcrense y seamos más congruentes y más estrictos con lo que consumimos. Muchas gracias. Gracias a ti.